Soy Francisco Díaz Bretones, profesor de la Universidad de Granada, y te doy mi bienvenida a este podcast. Hoy quería hablarles sobre un caso de cambio, en este caso cambio tecnológico, y su aplicación en un ámbito educativo. El caso está recogido en un artículo que publicamos en el 2020 en la revista TechTrend, en su número 64. Probablemente estamos todos de acuerdo que la introducción de tecnología en las organizaciones aporta múltiples ventajas. Promueve oportunidades de aprendizaje, y este puede ser un ejemplo, este podcast. Promueve la creatividad, mejora la comunicación, pero aunque las TICs, como se conocen, presentan grandes ventajas, también introducen nuevos desafíos en las organizaciones. Algunos de estos nuevos desafíos tienen que ver, por ejemplo, con la extensión del trabajo, extensión temporal y física, contaminando el trabajo pues otros espacios y esferas personales o familiares, y que de alguna forma dificultan la conciliación entre trabajo y familia. También entre los nuevos desafíos nos encontraremos con nuevas formas de estrés, con nuevas formas de frustración, y que de alguna forma afectan a nuestra percepción de la seguridad laboral, por ese miedo que introduce la tecnología. Pero además de esa contaminación de otras esferas de nuestra vida, la tecnología ha introducido un incremento de las demandas, a pesar de que en muchos casos los recursos no se han visto asociados. De hecho, cuando introducimos tecnología en nuestro trabajo, incrementamos sustancialmente las tareas, con mayores, demandas de documentación, reuniones, comunicación. Intensificamos el ritmo de trabajo y, además, sobre todo, incrementamos el trabajo cognitivo, no solamente la sobrecarga física, sino también cognitiva, con muchos mayores niveles de interrupciones continuas y sincrónicas y asincrónicas. Y toda esa sobrecarga obviamente tiene consecuencias sobre el trabajo, sobre las tareas que desempeñamos, en cuanto a incremento de los errores o los fallos en la toma de decisiones. Afecta también a nuestro descanso y recuperación, y va a tener también consecuencias, o va a generar ciertas formas de emociones negativas, en términos de tecnofobia u otros estados de ansiedad negativos hacia la tecnología. Y para ejemplificar un caso concreto, pues quisiera comentarles el estudio que llevamos a cabo, por ejemplo, en una muestra de profesores de 56 colegios de primaria y secundaria en la República de Ecuador, y que el objetivo que teníamos era un poco pues explorar, conocer qué percepciones y emociones habían desarrollado una vez que se habían implantado en estos colegios nuevas tecnologías habían incorporado nuevas tecnologías en su trabajo. Estas entrevistas que hicimos durante varios meses fueron grabadas con el consentimiento informado de los participantes de manera anónima y transcritas para hacer luego posteriormente un análisis textual utilizando el software NVivo en su versión 11. También, además de ese análisis, hicimos un cálculo de las coocurrencias de cada uno de los nodos que iban saliendo, con el fin de obtener un coeficiente de similitud de Yakar. Analizadas las transcripciones, pudimos extraer una serie de conceptos de primer orden, palabras, frases, claves, que nos permitieron, agrupándolas, generar una serie de nodos o variables de segundo orden. Básicamente encontramos 4 grandes nodos que estaban generando, de alguna forma, cierto nivel de ansiedad hacia la tecnología en el caso de estos trabajadores. Uno que tenía que ver con esa falta de recursos o una percepción de falta de recursos no solamente técnicos, sino también de capacitación o de apoyo incluso. Esto generaba obviamente una mayor inseguridad o miedo en los trabajadores, pero también, además, una percepción de una mayor presión o demandas. Ante la falta de recursos, había un desbalance con respecto a las demandas que se les exigía, ¿no? Todo ello junto, además, con, problemas organizativos que también encontraban a la hora de cómo fue o se desarrolló el proceso de implantación de la tecnología. Estos 4 factores
que detectamos en el estudio, pues de alguna forma lo que nos vinieron, estaban organizados, de alguna manera, en torno a ese miedo, como decíamos, ¿no? De manera que si aplicábamos, por ejemplo, los índices de Yakar de coocurrencias, pues sí vimos unas mayores coocurrencias por encima de 0,50 en ese triángulo que podemos ver en esta transparencia, entre la falta de recursos, alta demanda y el miedo personal, ¿no? De manera que estos tres elementos, de alguna forma, conformaban, digamos, la generación de ese rechazo hacia el uso de tecnología o la generación de ese miedo eh, por el uso de la tecnología. Y este miedo, de alguna forma, o esta inseguridad y estrés, se nutría básicamente de tres fuentes. La primera, por parte de los supervisores y de la propia organización, con un continuo proceso de evaluación que hacía generar inseguridad en los propios trabajadores. Una segunda fuente provenía de los propios compañeros, en el sentido que, sobre todo especialmente por parte de los trabajadores más mayores, percibían a sus compañeros más jóvenes como altamente competitivos y que de alguna forma pues hacía peligrar procesos de desarrollo de carrera que, si bien históricamente se han centrado o se han basado en criterios de antigüedad y experiencia, sin embargo con la tecnología podían cambiar estos criterios. Y una tercera fuente generadora de inseguridad y estrés vendrían de los propios estudiantes. Digamos, frente a la percepción del rol de experto que el docente tiene, percibía que la tecnología, de alguna forma, podía hacer que los estudiantes cuestionasen ese rol y que de alguna forma su principio de autoridad o de poder pudiera de alguna forma debilitarse. Algunas de las conclusiones que podríamos sacar de este caso sería como la falta de recursos es una de las fuentes más frecuentes de disconfort, y especialmente la percepción de esa falta de recursos, dado que produce una sensación de mayores demandas o de desbalance entre las demandas requeridas por la organización y los recursos disponibles. Y esto va a afectar al crecimiento o desarrollo profesional de estos trabajadores y a esa falta de sensación placentera que hemos dicho. Se produciría, por tanto, en este caso, sería un ejemplo de un efecto boomerang, donde frente a la inversión económica, financiera y también en cuanto a recursos organizativos que hace la institución para mejorar el desarrollo profesional de sus trabajadores, lo que sucede es todo lo contrario, y lo que genera es un mayor disconfort, estrés, ansiedad y sensación de inseguridad. En definitiva, lo que pudimos observar del estudio, de este caso práctico sobre introducción e implantación de un cambio tecnológico, fue la ausencia de la participación en el proceso de digitalización por parte de los docentes, o por parte de no solo los docentes, sino probablemente también de toda la comunidad educativa, ¿no? Esa falta de participación, así como, por supuesto, una clara ausencia de formación y preparación de estas personas, pues lo que hizo es que realmente generó un rechazo y también su autoconcepto como trabajador, como docente, disminuyese. Con lo cual, ese efecto boomerang que hemos comentado anteriormente, efectivamente pudimos comprobarlo. Creemos que este es un buen ejemplo de cómo, de alguna forma, los cambios tecnológicos o la introducción de tecnología en las organizaciones no puede centrarse únicamente en la eficacia de habilidades técnicas. No podemos, de alguna forma, transferir toda la responsabilidad o el éxito en la introducción tecnológica a los ingenieros, sino que tenemos que incorporar otros elementos emocionales, cognitivos, sociales, de las personas que van a implementar, de los trabajadores. Por tanto, no solo se trata, si queremos asegurarnos el éxito en un cambio tecnológico, no se trata solo de asegurarnos que técnicamente esa implementación es adecuada, sino que tenemos que, tanto desde el primer momento, desde la planificación del proceso hasta la puesta en marcha de él, tenemos que implicar a todos los elementos
todas las partes implicadas. Entre ellos, por supuesto, a los trabajadores. Y debemos involucrarlos, empoderarlos y que ellos sean parte activa de este proceso. Bueno, algunas de las recomendaciones, por tanto, que podríamos o deberíamos hacer a cualquier organización en base a, digamos, la experiencia que hemos narrado, recomendación de cara a cualquier organización que quiera implementar un proceso de cambio tecnológico, sería que debe tener en cuenta a los procesos sociales y emocionales de sus trabajadores, ¿no? Si lo que pretende es de alguna forma mitigar, nunca vamos a poder eliminar, pero sí de alguna forma reducir el rechazo y el miedo hacia este cambio, en este caso este cambio tecnológico. Y esto lo vamos a tener que hacer a través de la implicación y el empoderamiento de los propios trabajadores, ya que ellos son los actores principales de esa implementación. Por supuesto, junto con esto, con esta implicación desde repetimos, el proceso de planificación hasta la puesta en marcha y la evaluación posterior, también es conveniente el que haya una buena distribución de los recursos y sobre todo que haya una percepción de equidad, que haya una transparencia en cuanto a los criterios de distribución, para de alguna forma, de nuevo, reducir esa percepción que normalmente siempre tenemos a la hora de distribución de recursos, y es que siempre al de al lado le dan más recursos que a mi, digamos, parcela. El caso que hemos narrado en este podcast tiene otras implicaciones, o sería aplicable a otros contextos, posiblemente organizativos, no solamente en el ámbito educativo, como hemos citado aquí, y también otros contextos culturales o geográficos, en otros países, en otras regiones. Pero también sería aplicable, no solamente debemos tener en cuenta estos criterios, estos factores que hemos descrito, cuando vayamos, por ejemplo, a introducir otras formas de trabajo, como puede ser el teletrabajo, o incluso otras formas de trabajo no asociadas a la tecnología. Cualquier cambio organizacional, obviamente, deberemos considerar también los aspectos emocionales, psicológicos y sociales de los trabajadores, y debemos implicar a estos desde el primer momento, tanto en su diseño, o en su planificación, diseño, implementación y evaluación. Creo que sería, digamos, como la gran conclusión que deberíamos obtener de este caso. Bien, y espero que este caso haya sido de su interés. Si quiere conocer más información sobre el caso concreto, bueno, de nuevo está publicado en la revista TechTrend, en el número 64, el artículo, y también puede tener más información sobre el impacto de las tecnologías en las condiciones de trabajo, en el libro sobre riesgos tecnológicos editado en la editorial Catarata. Finalmente, darle las gracias por su atención. Soy Francisco Díaz Bretones, profesor de la Universidad de Granada en España. Y bueno, pues si quiere conocer más podcasts o otros vídeos sobre temas de recursos humanos o psicología organizacional, pues en nuestro canal de YouTube, en Espacio RH, nos puede encontrar. Y también puede seguirme en Twitter, en mi cuenta personal de @DíazBretones o en la cuenta @EspacioRH, y también en mi cuenta de LinkedIn, Francisco Díaz Bretones. Muchas gracias y espero que nos encontremos en otra ocasión.